Paris Craft estaba de pie junto a la ventana, hipnotizada por el fino hilo de lluvia que corría por el cristal. Era una lluvia especial, una lluvia de agosto, fuerte pero cálida, que caía con fuerza, sin viento. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde. Faltaban 3 horas para la cena familiar, pero la ansiedad ya se había instalado en algún lugar bajo sus costillas. En 5 años de matrimonio, estas reuniones mensuales se habían convertido en un verdadero calvario, sobre todo en los últimos meses, cuando su relación con Leonard se había tensado como una cuerda, lista para romperse al menor roce. El teléfono vibró. Paris se apartó de mala gana de la ventana y miró la pantalla. No te olvides de recoger la botella de ese vino tinto que tanto me gusta. Corinna se dará cuenta si no está. El mensaje de Leonard era tan predecible como la lluvia de otoño. Paris canturreó involuntariamente. Corinna siempre se daba cuenta de algo. Su suegra tenía una extraña habilidad para encontrar defectos, omisiones y descuidos en cualquier situación, sobre todo si esos defectos podían atribuirse a su nuera. El teléfono inteligente volvió a hacer señales de vida. Y, por favor, ponte algo decente. La última vez mamá comentó tu estilo periodístico toda la noche. Dejó la pantalla del teléfono. Leonard no siempre había sido así. Al principio de su relación, había admirado su independencia, su ingenio, su pasión por el periodismo de investigación. Entonces él era becario, trabajaba duro, pero encontraba tiempo para sorprenderla. Ella escribía artículos para una publicación de una pequeña ciudad y soñaba con grandes investigaciones. Ahora él es un neurocirujano de éxito, una estrella emergente en el St. Mary. Y ella es columnista de un respetado semanario, pero sigue vistiendo vaqueros desgastados y escuchando rock antiguo. Le molestaba que no encajara en la imagen de la esposa de un médico de éxito. Le molestaban muchas cosas. Paris abrió su armario y sacó un vestido azul oscuro, un vestido lo bastante estricto para adaptarse a los gustos de Corinne, pero con un pequeño escote para preservar su dignidad. Sonó un timbre en el pasillo. Paris se estremeció y miró el reloj. Era demasiado temprano para recibir visitas. Se dirigió a la puerta y la abrió sin mirar por la mirilla. «Querida, hemos pensado venir temprano para ayudar con los preparativos». Se presentó en el umbral Laura Hammond, su madre, una mujer menuda de ojos vivaces y pelo gris prematuro. Detrás de ella se alzaba su padre, Parker Hammond, un profesor de literatura de frondosa barba y sonrisa bonachona. Siempre venían juntos, siempre se daban la mano y siempre se mantenían neutrales en los conflictos entre su hija y la familia de su marido. «¡Mamá! ¡Papá!». Paris estaba realmente emocionada. «Pasad, estaba a punto de empezar a cocinar. Hemos traído esa tintura de arándanos que te gusta», susurró su madre con aire conspirador, sacando de su bolso un frasco de líquido rubí. «Y esas trufas de chocolate que tanto le gustan a Leonard», añadió su padre colocando una cajita sobre la mesa. Paris sonrió. Sus padres siempre intentaban limar asperezas, traer algo agradable para todos, crear la ilusión de armonía. A veces funcionaba. «¿Cómo se encuentra León?», preguntó Laura, ayudando a Paris a cortar verduras para la ensalada. Parecía muy cansado la última vez que lo había visto. Paris sintió una familiar punzada de culpabilidad. «Trabaja mucho. La última operación duró casi 10 horas». «¿Y tú? ¿Se encuentra bien?». Laura miró atentamente a su hija. «Claro que lo estoy, mamá. Solo es mucho trabajo», respondió Paris, evitando la mirada de su madre. «Sabes que papá y yo siempre estamos de tu lado», dijo Laura en voz baja guardando el cuchillo. «Pase lo que pase». Paris asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Mamá siempre había sabido leerla como un libro abierto. A las 6 de la tarde, la puerta principal se abrió sin timbre. Leonard siempre utilizaba su propia llave,
Entró en el piso rápidamente, como un hombre que llega tarde a una reunión importante. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio y una mancha de crema de afeitar en la mejilla. «Hola a todos», saludó a su suegro y a su suegra y besó mecánicamente a Paris en la mejilla. «Tengo que cambiarme». Desapareció en el dormitorio, dejando tras de sí un ligero rastro de antiséptico y colonia cara. «¿Cómo le va a tu yerno favorito?» Parker intentó hacer una broma. «Una semana difícil», respondió brevemente Paris volviendo a su cocina. 20 minutos después, Leonard salió del dormitorio con una camisa y unos pantalones nuevos. Tenía un poco mejor aspecto, pero Paris notó que se arrugaba ligeramente al hacer movimientos bruscos. «¿Otra vez de vuelta?», le preguntó en voz baja cuando pasó a su lado. «No es nada grave», la interrumpió él. «¿Has comprado el vino?» «Sí, 2 botellas de ese Cabernet que le gusta a tu madre». Leonard asintió y sonrió por primera vez aquella noche. Aquellos breves momentos de sinceridad entre ellos eran cada vez menos frecuentes. A veces Paris se preguntaba si tenían algún punto en común aparte del recuerdo del pasado. A las 7 en punto sonó el timbre de la puerta. Paris se estremeció, aunque sabía perfectamente quién era. Corina Kraft nunca llegaba tarde ni temprano. «Yo abro», se abalanzó Leonard hacia la puerta con un entusiasmo que siempre sorprendía a Paris. Era como si no fuera un exitoso neurocirujano de 40 años, sino un niño pequeño esperando la llegada de su madre. «Leonard, querido», llegó desde el pasillo la voz grave y bien timbrada de Corinne. «Has adelgazado. ¿No te dan de comer en este hospital?» Paris puso los ojos en blanco. El guión era el mismo. Primero un cumplido a su hijo, luego una reprimenda velada a su nuera. «Mamá, me gustaría presentarte a los padres de Paris, Parker y Laura». La voz de Leonard sonaba extrañamente tensa. «Aunque, por supuesto, ya os conocéis. Por supuesto». Corinne, majestuosa como una reina, entró a grandes zancadas en el salón. Llevaba un elegante vestido negro y un collar de perlas que Paris sabía que había heredado de su madre. «¿Cómo está, profesor? ¿Sigue inculcando a sus alumnos el amor por la literatura clásica?» «Lo intento, señora Kraft». Parker hizo una leve reverencia. «Aunque la generación actual está más interesada en los videojuegos que en Shakespeare». Triste pero esperado, se encogió de hombros Corina. «¿Dónde está nuestra joven periodista?» Esta frase, pronunciada con una ligera sorna, era otro elemento ritual de sus reuniones. Paris, que tenía 32 años y hacía tiempo que no era bimanso, salió de la cocina, limpiándose las manos. «Buenas noches, Corina», sonrió con aquella sonrisa especial que reservaba para las entrevistas más difíciles. «La cena está casi lista». Corina le dirigió una mirada apreciativa. «Tienes buen aspecto, querida. ¿Es un vestido nuevo?» «No, es que hace tiempo que no me lo pongo», respondió Paris, sintiendo que empezaba a crecer la consabida irritación. «Me queda perfecto», intervino Laura con diplomacia. «Paris siempre ha sabido elegir la ropa». «Sí, desde luego tiene sentido del estilo», convino Corinne en un tono que hacía que el cumplido sonara casi como un insulto. Leonard, como si percibiera la tensión, cambió de tema. «Mamá, ¿has traído las fotos de la inauguración de la galería?» Corina Kraft era propietaria de una pequeña pero prestigiosa galería de arte. Eso le daba motivos para considerarse una mecenas de las artes y despreciar el periodismo de prensa amarilla, como llamaba al trabajo de Paris. «Por supuesto, cariño». Corinne sacó del bolso un montón de fotografías satinadas. «Ha sido todo un éxito. Incluso vinieron los representantes del ayuntamiento. Lástima que no pudieras estar allí». «Le han operado de urgencia», intervino Paris. «Un aneurisma cerebral». «Por supuesto, el trabajo de Leonard es lo primero», sonrió Corinne con dulzura. «Salva vidas». Había un, a diferencia de otros, tácito en su voz, y Paris sintió que se ruborizaba de rabia.
Vamos a sentarnos a la mesa, intervino Parker, tratando obviamente de relajar el ambiente. Huele delicioso. Paris sonrió agradecida a su padre y empezó a colocar los platos. ¿Te ayudo?, preguntó Leonard, acercándose a ella. Abre el vino, por favor, dijo ella, tratando de mantener la voz neutra. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, la tensión se relajó un poco. La comida siempre tenía un efecto calmante en su pequeño grupo. La conversación derivó hacia temas seguros: el tiempo, las últimas noticias de la ciudad, los progresos de los alumnos de Parker. ¿Y cómo va tu nueva serie de artículos, Paris?, preguntó Laura poniéndose la ensalada. Dijiste que el editor estaba muy contento. Paris se animó. Su último proyecto había sido sobre temas relacionados con el seguro médico y estaba muy orgullosa del trabajo que había hecho. La respuesta superó las expectativas. Incluso me han pedido que escriba un libro sobre el tema. ¿Un libro? Leonard parecía realmente interesado por primera vez aquella noche. No lo dijiste. Quería que fuera una sorpresa cuando firmara el contrato. Paris se encogió de hombros. Aún no es definitivo. Enhorabuena, querida. Parker alzó la copa. Por una hija con talento y por una cena maravillosa, añadió Laura. Todos levantaron sus copas, todos menos Corina, que bebió un lento sorbo de vino antes de hablar. ¿Un libro sobre seguros médicos? Suena informativo, aunque siempre he pensado que esos temas es mejor dejárselos a los profesionales. Médicos, economistas. Mamá, dijo Leonard en tono de advertencia. Paris se ha pasado meses investigando este tema. Y he hablado con muchos expertos, añadió Paris, tratando de mantener la calma, incluidos varios colegas de Leonard. Estoy segura de que has sido muy meticulosa, querida, sonrió Corina con dulzura. Es solo que algunas profesiones requieren no solo investigación, sino años de experiencia y educación. Sin embargo, estoy segura de que tu libro encontrará su lector. Paris sintió que el pie de su madre le tocaba ligeramente la pierna por debajo de la mesa, la vieja señal de «no te metas». Gracias por los ánimos, Corina, se obligó a sonreír. ¿Quién quiere más ensalada? La conversación volvió a girar en torno a temas neutros, pero el ambiente se había vuelto notablemente más tenso. Paris casi podía sentir físicamente cómo Leonard evitaba su mirada. Cuando empezaron a salir, él siempre la había defendido en situaciones como esta. Ahora prefería esperar y ver qué pasaba. ¿Cómo va la renovación de tu casa, Corinne?, preguntó Laura, tratando de suavizar las cosas de nuevo. Oh, es una pesadilla, Corina se animó. Los contratistas prometieron terminar a finales de verano, pero ahora hablan de mediados de otoño. Le dije a Leonard que debería hablar con ellos, pero, claro, no tiene tiempo. Ya te lo dije, mamá, dice Leonard cansado. Hacen lo que pueden. Si les prestaras un poco más de atención, querida, suspiró Corina. Se supone que los hombres hacen cosas así. Paris notó que Leonard apretaba el tenedor. Podríamos echar un vistazo a esta reforma con Parker, sugirió Laura. Hace poco supervisó él mismo la reforma de nuestra cocina. Qué amable de tu parte, sonrió Corinne, pero había una ligera condescendencia en sus ojos. Pero hace falta un hombre de verdad con mano firme, un hombre como mi Leonard. Paris vio que su padre enarcaba una ceja, pero no dijo nada. La insinuación de que Parker, profesor de literatura, amante de la poesía y la jardinería, no era un hombre de verdad, era demasiado obvia para comentarla. ¿Más vino?, ofreció Paris, levantándose y cogiendo la botella con más brusquedad de la debida. Recorrió la mesa llenando copas. Al acercarse a Leonard, se dio cuenta de que estaba mirando su teléfono, oculto bajo la mesa. Tenía la cara tensa y los ojos entrecerrados por la lectura atenta. ¿Va todo bien?, le preguntó en voz baja. Sí, nada. Se apresuró a guardar el teléfono. Solo un mensaje de un colega.
pero Paris vislumbró algo en la pantalla que parecía más una aplicación de mensajería que un correo electrónico de trabajo. «Si necesitas responder a un mensaje importante», comenzó. «He dicho que está bien», dijo Leonard, con una voz tan áspera que la mesa se quedó en silencio por un momento. «Leonard se responsabiliza mucho de sus pacientes», rompió el silencio Corina. «Es una de sus mejores cualidades. No todo el mundo tiene la suerte de dedicarse tanto a su trabajo». La puya iba dirigida de nuevo a Paris, que, en opinión de su suegra, trataba su trabajo como un pasatiempo y no como una vocación. «La dedicación al trabajo está bien», dijo Parker con diplomacia. «Pero es igualmente importante encontrar un equilibrio entre tu vida profesional y personal». Por supuesto», asintió Corina. «Pero cuando la vida de las personas está en juego, aunque no todo el mundo lo entiende». Paris sintió que la sangre se le subía a la cara. No todo el mundo en esta mesa estaba salvando vidas como Leonard o apoyando las artes como Corinne. Algunos solo escribían artículos o enseñaban a los alumnos a amar a Shakespeare. ¿Qué había de malo en ello? Captó la mirada de advertencia de su madre y respiró hondo. «Voy a servir el postre», anunció levantándose de la mesa. En la cocina, Paris se apoyó un momento en la pared y cerró los ojos. Aquellas cenas eran cada vez más insoportables, y su matrimonio también. Extrañamente, fue ese pensamiento lo que le alivió. Admitir por fin lo evidente, aunque solo fuera para sí misma. Cuando volvió con la bandeja, la conversación en la mesa versaba sobre política, otro tema escurridizo. Corina, como siempre, era conservadora. Leonard la apoyaba, Parker se oponía con cautela y Laura intentaba llegar a un compromiso. La coreografía habitual. «¿Qué opina nuestra periodista?», preguntó de repente Corinne, volviéndose hacia Paris. «Siempre tienes una opinión, ¿verdad?». Paris dejó la bandeja sobre la mesa y sonrió. «Sinceramente, Corina, hoy estoy demasiado cansado para discusiones políticas. Limitémonos a disfrutar del postre». «Una decisión sensata», asintió Parker con aprobación mientras dejaba una porción de tarta. «Tiene una pinta deliciosa. Paris siempre ha sido una buena anfitriona», dijo Laura con orgullo involuntario. «Sabe cómo hacer las cosas acogedoras». «La tarta estaba muy buena», admitió Leonard, probando el postre. «Muy bueno», asintió Corinne, partiendo con cuidado un trozo con el tenedor. «Aunque prefiero las tartas con menos azúcar, a mi edad hay que cuidar la línea». Paris notó que Leonard lanzaba una breve mirada a su figura y sintió un desagradable escalofrío. Antes sus miradas habían sido muy diferentes. «Hablando de figura», continuó Corinne, «me he apuntado a un nuevo gimnasio. Ofrecen clases para parejas con descuento. Leonard, tú y Paris podríais apuntaros». «Mamá, ya conoces mi horario», contestó Leonard cansado. «No tengo tiempo para gimnasios». «Seguro que Paris tiene tiempo», insistió Corinne. «En lo que a mí respecta, ser periodista es bastante flexible». Paris ya había abierto la boca para protestar cuando el teléfono de Leonard volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje silencioso, sino un timbre insistente. «Disculpe», se levantó de la mesa. «Esto podría ser importante». Salió al pasillo y un momento después los sonidos apagados de una conversación procedían de allí. La voz de Leonard sonaba tensa, pero no ansiosa. No se parecía en nada a cuando había recibido una llamada del hospital. «Debe de ser una urgencia», suspiró Corinne con evidente orgullo. «La preparación constante forma parte de la vida de un cirujano». Paris se sentó en silencio, esparciendo migas de tarta por el plato. Algo en el tono de su marido le pareció extraño. ¿Casi íntimo? Cuando Leonard volvió a la mesa, su rostro era impenetrable, pero sus ojos brillaban con una excitación inusual. «¿Va todo bien?», preguntó Paris. «Sí, nada grave», respondió él evitando mirarla. «Solo un colega que consulta a un paciente». «¿A estas horas?».
soltó Paris involuntariamente. Los casos de urgencia no eligen su hora, querida, le amonestó Corinne. Leonard lo sabe mejor que nadie. De repente, la mesa le pareció demasiado pequeña, la habitación demasiado cargada y las voces demasiado altas. Captó la mirada preocupada de su madre y sonrió débilmente, haciéndole saber que estaba bien. Pero era mentira, nada estaba bien, y sabía que la noche no había hecho más que empezar. La cena continuó a un ritmo lento y antinatural. Después de la misteriosa llamada, Leonard se había vuelto aún más distante y apenas participaba en la conversación. Comía el postre mecánicamente, mirando el reloj de vez en cuando, como si estuviera esperando algo, o tuviera prisa. ¿Recuerdas, Leonard, cuando de niño soñabas con ser astronauta? Corinne decidió animar la conversación con recuerdos. Incluso tenías una colección de maquetas de cohetes. Sí, me acuerdo, dijo Leonard distraídamente, removiendo el café con la cuchara. Pero siempre supe que ibas a ser médico, continuó Corina con orgullo. Tenías todas las cualidades para ello: atención al detalle, mano firme, mente analítica y el deseo de ayudar a la gente, por supuesto. Es maravilloso que los padres apoyen la vocación de un hijo, afirma Parker. A veces, sin embargo, los niños no eligen el camino que planeamos para ellos. Paris captó la leve sonrisa de su padre. Sabía que se refería a ella. Sus padres siempre habían esperado que siguiera los pasos de su padre y eligiera una carrera académica, pero ella había elegido periodismo y ellos lo habían aceptado sin rechistar. Por supuesto, dijo Corina con frialdad. Aunque algunas profesiones siguen siendo más nobles que otras. Paris fingió no darse cuenta de la perorata. Estaba acostumbrada a esas constantes pullas. Al fin y al cabo, solo eran palabras. «Leonard, cariño, ¿estás bien?», preguntó de pronto Laura, mirando ansiosa a su yerno. «Estás pálido». Paris desvió la mirada hacia su marido. Su rostro había adquirido un malsano tinte grisáceo y sus dedos se crispaban visiblemente al aferrar la taza de café. «No pasa nada», dijo. «Solo estoy cansada». «Quizá deberías acostarte pronto», sugirió Paris. «Seguro que todo el mundo lo entendería». «He dicho que no pasa nada», repitió Leonard, y había tanta irritación en su voz que la mesa guardó silencio por un momento. «Leonard siempre tenía mal genio cuando estaba cansado», dijo Corinne con una ternura fuera de lugar. «De niño podía echarse a llorar al menor disgusto. Tardaba horas en calmarse». «Mamá, basta», siseó Leonard. «Solo intento explicarte tu estado de ánimo, cariño». Se encogió Corinne de hombros. «Mi estado de ánimo no necesita explicación». Leonard dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó por el borde. Sobre todo por las historias de hace 30 años. Paris se puso tensa. Una falta de respeto tan flagrante hacia su madre no era propia de Leonard. Corina también parecía sorprendida. «Creo que deberíamos irnos», dijo Parker en voz baja mirando a su mujer. «Se está haciendo tarde y mañana tenemos que madrugar». «Sí, supongo que sí», asintió Laura, aunque era evidente que estaba preocupada. «París, cariño, la cena ha estado muy bien. Leonard, cuídate». «No», dijo de pronto Leonard en voz tan alta que todos se estremecieron. «Nadie va a ir a ninguna parte. Tenemos que hablar». Paris sintió un escalofrío en la espalda. Algo en la voz de su marido la hizo estrujarse por dentro. «¿Sobre qué, cariño?», preguntó, tratando de mantener la voz normal. Leonard no contestó. Se levantó y salió de la habitación. Regresó unos segundos después, con una carpeta en la mano. «Quería hacer esto en un lugar más privado», comenzó, sin mirar a nadie en particular. «Pero quizás sea mejor así. Al menos será sincero». «Leonard, ¿qué ocurre?». La voz de Corinne sonó preocupada. «Me estás asustando». Leonard respiró hondo, como si estuviera a punto de zambullirse en agua fría. «No puedo más», dijo. «Esto
No funciona. Nuestro matrimonio. Hace mucho tiempo que no funciona. Paris se paralizó. A pesar de todos los problemas, a pesar del creciente distanciamiento entre ellos, no esperaba que él sacara el tema ahora, delante de todo el mundo. Leonard, quizá deberíamos hablarlo en privado, sugirió en voz baja. ¿Para qué? Él la miró por primera vez aquella noche. ¿Para que vuelvas a convencerme de que podemos arreglarlo? ¿Que solo necesitamos más tiempo? ¿Más paciencia? Eso ya no me lo creo, Paris. Hijo, empezó Parker con cautela. De verdad que estas cosas se discuten mejor. Lo siento, Parker, le interrumpió Leonard. Pero esto es entre Paris y yo. Y quiero que quede claro. Con estas palabras arrojó la carpeta sobre la mesa. Se abrió y Paris vio el título del documento. Petición de disolución del matrimonio. Toma, dijo Leonard. Quiero el divorcio. Por un momento se hizo un silencio absoluto alrededor de la mesa. Paris se quedó mirando los documentos, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Una parte de ella se lo esperaba. Su matrimonio llevaba mucho tiempo desmoronándose. Pero no así, no en medio de una cena familiar. Leonard, exclamó Laura la primera en romper el silencio. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió con firmeza. Paris, sé que esto es inesperado, pero... ¿Inesperado? Paris encontró por fin la voz. ¿De verdad crees que la mejor manera de hablar de nuestro matrimonio es soltar los papeles del divorcio en medio de una cena familiar? Leonard se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido tan atractivo. Ya no podía seguir fingiendo, dijo. Cada vez que nos reunimos así, es una actuación. Sonreímos, fingimos que todo va bien, pero no es así. Nada está bien. Paris miró furtivamente a Corina. El rostro de su suegra estaba extrañamente inmóvil, pero había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Lo sabía, siempre lo supo. Hijo, comenzó Parker de nuevo, entiendo que Paris y tú tengáis problemas. Todas las parejas pasan por momentos difíciles, pero hay formas de solucionarlo. Parker, con el debido respeto, volvió a interrumpirle Leonard. No conoces toda la situación, nadie la conoce. De repente parecía increíblemente cansado, como si el enorme peso que había estado cargando le hubiera aplastado por fin. Paris miró a aquel hombre, su marido desde hacía 5 años, y fue dolorosamente consciente de hasta qué punto se había convertido en un extraño. Antes podían hablar durante horas, reírse de los mismos chistes, soñar con el futuro. ¿Cuándo había cambiado eso? Su memoria le mostró una imagen de hacía 3 años. Leonard de pie junto a la ventana de su dormitorio, hablando por teléfono con voz apagada. Él creía que ella estaba dormida, pero ella oyó cada palabra. No puedo irme ahora, lo sabes. Es complicado. Dame tiempo. Luego se convenció de que era una conversación con un colega sobre un paciente difícil. ¿Qué otra cosa podía ser? Leonard siempre se había dedicado a su trabajo. Dedicado a él, o lo era. Otra imagen. Están en un restaurante en su 3er aniversario de boda. Leonard está constantemente revisando su teléfono, contestando mensajes, apenas participando en la conversación. Cuando ella le pregunta si todo está bien, él responde, por supuesto, solo trabajo. Y otra, más cercana, hace 6 meses. Ella encuentra un recibo de una joyería en el bolsillo de la chaqueta de él, unos pendientes caros, pero él nunca le dio nada. Paris, ¿puedes oírme? La voz de Leonard la devuelve a la realidad. Sí, se enderezó. Te oigo muy claramente, Leonard. ¿Quieres el divorcio? No me conviertas en un villano, sacudió la cabeza. Los dos sabemos que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Solo vivimos uno al lado del otro, compartimos piso, de vez en cuando cenamos juntos. No es una familia. ¿Y cuándo has llegado a esa conclusión? Preguntó Paris, sorprendida de su propia calma. ¿Cuándo decidiste que ya habíamos tenido bastante? Vaciló Leonard.
No fue una decisión tomada de la noche a la mañana, se fue acumulando. Se fue acumulando, repitió Paris. Una palabra interesante. Notó que Corinne lanzaba una rápida mirada a su hijo. ¿Había algo... precaución? Niños, intervino Laura. Quizá Parker, Corina y yo deberíamos irnos. ¿Daros la oportunidad de hablar a solas? No es necesario. Leonard negó con la cabeza. Ya lo he dicho todo. No todo, dijo Paris en voz baja. No les has contado lo de Kyle. El rostro de Leonard palideció tan bruscamente que, por un momento, Paris temió que fuera a desmayarse. ¿Qué? Soltó. Kayla, repitió Paris extrañamente tranquilo. Su colega, la anestesista, a la que has estado viendo los últimos... ¿Cuánto tiempo? ¿8 meses? ¿9? Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Paris vio cómo su padre miraba atónito a Leonard, cómo su madre se tapaba la boca con la mano y cómo Corinne se quedaba inmóvil como una estatua. Leonard empezó, pero no pudo continuar. Creías que no lo sabía, asintió Paris. Lo comprendo. Durante mucho tiempo no quise saberlo, no quería creer. Recordó el día, 2 meses atrás, en que los había visto juntos por casualidad. Había ido a una cafetería cercana al hospital para sorprender a Leonard con su café favorito después de una operación importante, y los vio en una mesa en la esquina. No se besaban, no se cogían de la mano, nada de eso. Pero había algo tan íntimo en la forma en que se miraban que Paris se sintió como una voyeur. No se acercó a ellos, se dio la vuelta y se alejó, y entonces empezó a fijarse en los detalles. La colonia nueva, las llegadas tarde del trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas que le hacían ir a la otra habitación. ¿Cómo lo supo?, preguntó finalmente Leonard. ¿Acaso importa? Paris se encogió de hombros. Soy periodista, Leonard. Se me da bien recopilar información. Leonard, ¿es verdad? La voz de Parker estaba llena de disgusto mal disimulado. Engañaste a mi hija. Es complicado. Leonard se frotó la cara con las manos. Sí, tengo una relación con Kayla, pero empezó cuando nuestro matrimonio ya estaba prácticamente acabado. ¿Prácticamente?, intervino Paris. Es decir, sin divorcio oficial, pero moralmente ya erais libres. ¿Era eso? Leonard no contestó. La habitación estaba tan silenciosa que Paris pudo oír el tic-tac del reloj de pared. Creo que será mejor que nos vayamos, dijo finalmente Laura levantándose. Parker, cariño. No, dijo Parker con firmeza. Quiero oír una explicación. No hay nada que explicar, intervino de pronto Corina. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. El matrimonio de mi hijo y tu hija no funcionó. Pues sí. ¿No funcionó? Parker se volvió hacia ella. Su hijo engañó a mi hija y todo lo que puede decir es ¿no funcionó? No quiero hablar de la vida privada de mi hijo, la interrumpió Corinne. Y menos en un ambiente tan... atmósfera tensa. Y no quiero que mi hija se quede con un hombre que no la respeta, rebatió Parker. Paris, ¿tú lo sabías?, preguntó Laura en voz baja mirando a su hija. Paris asintió. Desde hace tiempo. ¿Y no dijiste nada? La voz de la madre sonó perpleja. ¿Qué habría cambiado? Paris se encogió de hombros. Esperaba que pudiéramos hablar como adultos, en privado, encontrar una salida. ¿Hablar? Leonard estalló de repente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? Siempre estás ocupado con tus artículos, tus investigaciones. Incluso cuando estás en casa, no estás conmigo. Estás en algún lugar, en tus pensamientos, en tus notas. Paris le miró sorprendida. ¿En serio estaba intentando culparla de su infidelidad por su trabajo? ¿Así que es culpa mía?, preguntó ella. ¿Es culpa mía que te acuestes con otra mujer? Eso no es lo que he dicho. Leonard negó con la cabeza. Pero nuestro matrimonio dejó de serlo mucho antes que Kayla.
Paris recordó cómo ella le había sugerido 2 años atrás que acudiera a un consejero matrimonial, y él lo había rechazado. No tenemos ningún problema que no podamos resolver solos, solo necesitamos pasar más tiempo juntos. Y luego hizo un turno extra en el hospital y no volvió a casa en 36 horas. ¿Sabes cuál es nuestro mayor problema, Leonard?, preguntó Paris en voz baja. Nunca hemos sido sinceros el uno con el otro, nunca hemos hablado de lo que nos preocupa, y ahora tú no estás siendo sincero. ¿Qué quieres decir?, frunció el ceño. Todavía no les has contado todo. Paris asintió hacia sus padres y Corina. No les has dicho que Kayla y tú os vais a casar, que estaba embarazada. Fue un disparo al azar, basado únicamente en el extraño comportamiento de Leonard hoy, en la excitación que había sentido tras la llamada. Pero cuando vio cómo se le dilataban las pupilas, cómo se le abría la boca, supo que había dado en el blanco. «Embarazada», Laura exhaló. «¿Estás...?» Leonard parecía haber recibido un puñetazo. «¿Cómo...?» «No lo sabía», admitió Paris con sinceridad. «Simplemente lo supuse. Y tú acabas de confirmarlo». Por un instante, sintió lástima por él. Parecía tan perdido, tan aturdido. «Leonard, ¿es verdad?» Corinne sonaba genuinamente sorprendida por primera vez en toda la noche. «Eso... Kayla, ¿va a tener un bebé?» Leonard tragó saliva. «Sí, nos enteramos hace unos días». «¿Y no me lo dijisteis?» Corina parecía realmente dolida. «Soy tu madre». «Iba a hacerlo», murmuró Leonard. «Después de todo esto». Hizo un gesto inseguro, cubriendo la mesa, los papeles del divorcio, toda la situación. «Después de que arruines nuestra familia», aclaró Parker sin ocultar su desprecio. «Papá, por favor», dijo Paris en voz baja, «no lo hagas». «Mi hija es demasiado buena para ti», continuó Parker ignorando su súplica. «Siempre lo he sabido». «Parker». Laura tiró de él hacia atrás. «Eso no servirá de nada». «¿Qué ayudará?», preguntó. «¿Sentarse y fingir que todo está bien? ¿Que este hombre no traicionó a nuestra hija?» «Creo que todos tenemos que calmarnos», dijo Corinne, pero su voz temblaba por la emoción apenas contenida. «Leonard, creo que deberíamos irnos. Podemos hablar mañana». «Nadie se va a ir a ninguna parte», dijo Paris de repente, y algo en su voz hizo callar a todos. «No hemos terminado». Miró a Leonard, su marido, el hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. Ahora había casi un extraño frente a ella. «Has traído los papeles del divorcio», dijo en voz baja. «Me alegro. Los firmaré. Pero antes quiero decirte algo». «Paris, cariño», empezó Laura. «Tal vez...» «Mamá, por favor». Paris sacudió la cabeza. «Tengo que hacerlo». Se levantó de la mesa, la rodeó y se acercó a Leonard. Él la miró con recelo, sin saber qué esperar. Para sorpresa de todos, Paris se inclinó hacia él y le besó ligeramente en la mejilla. Luego, antes de que pudiera apartarse, le susurró al oído: «Sé que esto no fue idea tuya. Sé que Corinne preparó el papeleo, y sé que te amenazó con desheredarte si te quedabas conmigo. Vi la carta en tu escritorio. Pero ¿sabes qué es lo más triste, Leonard? Si hablaras conmigo, podríamos encontrar una salida». Ella se apartó y vio el cambio en su rostro. Conmoción, incredulidad, miedo, todas esas emociones cambiaban como un caleidoscopio. «No podrías», espetó, «no te atreverías». La copa de vino que sostenía resbaló de sus dedos repentinamente debilitados y se hizo añicos en el suelo, salpicando gotas de un rojo oscuro que parecía sangre. «¿Leonard?». La voz de Corina sonó preocupada. «¿Qué te ha dicho?». Pero Leonard no contestó. Miró a Paris como si la viera por primera vez en su vida. «Bueno», dijo, dirigiéndose a todos y a nadie en particular, «creo que la cena ha terminado», y nadie pudo encontrar nada que objetar. Los fragmentos de cristal brillaban como rubíes en el charco de vino. Nadie tenía prisa por limpiarlos.
Todos miraron a Leonard, que parecía incapaz de pronunciar palabra. Su rostro había adquirido un tono ceniciento, su respiración se había vuelto agitada. «Leonard, ¿qué te pasa?» Corina se levantó de su asiento y se acercó a su hijo. «¿Qué te ha dicho?» Leonard retrocedió tan bruscamente que casi se cae de la silla. «No me toques». Su voz sonó apagada, como si viniera de debajo del agua. «¿Qué?» Corinne dio un paso atrás, claramente sorprendida por aquella reacción. «Leonard, estás actuando de forma extraña». «¿Extraño?», repitió, y de pronto soltó una carcajada, una risa corta y seca. «Sí, supongo que sí parece extraño». Se levantó, tambaleándose ligeramente, y miró a todos los presentes. Había algo parecido a la desesperación en sus ojos. «Todo ha sido un error», dijo. «Todo este espectáculo». París lo observó desde una distancia prudencial. Fue como un espectáculo surrealista. Los papeles del divorcio sobre la mesa, los cristales rotos, Leonard pálido como un fantasma, las caras de confusión de sus padres. «Creo que todos tenemos que calmarnos», intentó intervenir de nuevo Laura. «Es evidente que ha habido un malentendido». «¿Un malentendido?», volvió a oírse aquella risa extraña e infeliz. «No, Laura. El malentendido sería si yo hubiera archivado accidentalmente los papeles. Si sin querer hubiera empezado a ver a otra mujer. Si hubiera arruinado mi matrimonio sin querer. No es un malentendido. No sé lo que es». Parker se levantó, rodeó la mesa y se colocó junto a su hija, como dispuesto a defenderla. «Creo que será mejor que te vayas, Leonard», dijo con firmeza. «Llevaré a Paris a nuestra casa». «No», dijo Paris negando con la cabeza. «Esta es mi casa. No voy a ir a ninguna parte». «Hija», empezó Parker. «Papá, puedo soportarlo», sonrió débilmente. «De verdad que sí». Corina observó la escena con mal disimulada irritación. «Leonard, deberíamos irnos», dijo. «Está claro que no eres tú mismo. Podemos continuar esta conversación cuando te hayas calmado». «¿Quieres que me calme, mamá?» Leonard se volvió hacia su madre. «¿O prefieres que pierda la cabeza? Eso sería más fácil, ¿no? Tu pobre hijo, incapaz de soportar el estrés, siempre tan sensible». Corinne puso cara de sorpresa. «¿De qué estás hablando?» «De ti», respondió Leonard, «de cómo me has manipulado toda mi vida, de la carta que encontró Paris». Corinne se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «No tengo ni idea de lo que quieres decir», dijo. «Por lo visto, tu mujer se ha imaginado algo y ahora intenta ponerte en contra de tu propia madre. Es un movimiento típico». «No lo hagas, mamá», sacudió Leonard la cabeza. «No lo hagas». Se volvió hacia Paris. Sus ojos eran una mezcla de dolor, vergüenza y pregunta. «¿Es verdad?», preguntó. «¿De verdad has encontrado la carta?» Paris asintió. «Hace un mes. Estaba buscando nuestro certificado de matrimonio en tu escritorio y encontré un sobre con el logotipo de un bufete de abogados». «¿Y lo leíste?», no era una pregunta. «Sí», no se disculpó. «Lo hice yo. Y descubrí que Corinne había cambiado su testamento, que solo te dejaría la clínica y el resto de su herencia si te divorciabas de mí». «¿Qué?», Laura jadeó. «Es una locura». Corinna se enderezó como una cuerda. «No tengo por qué explicar mis decisiones», dijo. «Tengo derecho a disponer de mis bienes como me parezca. Incluso si eso significa chantajear a tu propio hijo». Parker no ocultó su indignación. ¿Hacerle elegir entre su mujer y su herencia? No era chantaje. Corina apretó los labios. Solo preocupación por el bienestar de mi hijo. Siempre supe que este matrimonio era un error. Le di la oportunidad de darse cuenta por sí mismo. ¿Con amenazas?, aclaró Parker. «Con incentivos», replicó Corina. «Al final, tenía razón. Su matrimonio no funcionó. Y no fue culpa mía».
Leonard escuchaba este intercambio de comentarios como un espectador en un teatro, como si no tuviera nada que ver con él. Siempre has hecho lo mismo, dijo al fin. Parecía darme a elegir, pero no había elección. Claro que puedes ir a la escuela de arte, Leonard, pero piensa en tu futuro. Claro que eres libre de elegir cualquier profesión, pero la medicina es prestigio, estabilidad, respeto. No estoy en contra de que te cases con esta chica, pero ¿hay prisa? Solo te estaba dando un consejo. Corinna parecía ofendida. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No, dijo Laura en voz baja. Cualquier madre quiere que su hijo sea feliz, aunque sus decisiones difieran de lo que ella considera correcto. Corinna la miró con desprecio. Es fácil decirlo cuando tu hijo no corre peligro de perder una herencia millonaria. No tenemos un hijo, replicó Parker con calma. Tenemos una hija preciosa que merece amor y respeto. Paris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Padre siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. Leonard se hundió pesadamente en su silla como si las piernas se negaran a sostenerlo. Soy un tonto, murmuró. Un tonto increíble. No eres tonto, cariño, intentó Corinna tocarle el hombro, pero él volvió a apartarse. Solo estás confundido. Esta situación con Kayla, su embarazo, todo complica las cosas, por supuesto, pero lo superaremos. Yo te ayudaré. No lo entiendes, ¿verdad? Leonard la miró. No se trata de Kyle, no se trata del embarazo, se trata de dejar que dirijas mi vida, siempre, y ahora casi arruino mi matrimonio por ello. Pero tú misma dijiste que tu matrimonio ya no funcionaba. Corinne parecía confundida. Que vivíais como vecinos, que no teníais nada en común. Dije lo que querías oír, dijo Leonard con amargura. Lo que me has metido en la cabeza todos estos meses. Leonard, pareces cansado. Tu mujer no se preocupa por ti en absoluto. Leonard, te mereces una mujer que pase más tiempo con su familia. Leonard, ¿te has preguntado por qué Paris no quiere tener hijos? ¿Quizás no te quiere lo suficiente? Cada frase era como un golpe. Paris recordó cómo Leonard había empezado a sacar el tema de los hijos hacía un año. Primero lo insinuó con cautela, luego insistió y después montó una escena. Ella le había explicado que quería tener hijos, pero que no estaba preparada, que tenía un libro que terminar y una carrera que construir. ¿Cómo la acusó de ser egoísta? Me estás engañando delante de estas personas. Corinna señaló a Parker y a Laura. Soy tu madre, Leonard. Siempre he querido lo mejor para ti. Lo mejor para ti, aclaró Leonard. No según mis criterios. No tienes una mala vida. La voz de Corinne era acerada. Tienes una profesión prestigiosa, el respeto de tus colegas, prosperidad material. Todo gracias a mí, por cierto. Si no fuera por mí, ahora mismo estarías pintando cuadros en algún desván, comiendo fideos de sobre. Quizás sería más feliz, dijo Leonard en voz baja. ¿Más feliz? Corinna se rió. No seas ingenua. La felicidad es un mito inventado por los perdedores para justificar su holgazanería. La vida real se basa en los logros, en el éxito, en el estatus. En cumplir tus expectativas, añadió Leonard. Corinne apretó los labios. Eres un desagradecido, Leonard. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. No, mamá, sacudió la cabeza. Lo has hecho por ti, por tu vanidad, por tu estatus. Mi hijo es un neurocirujano de éxito. Suena mucho mejor que mi hijo es un artista, ¿no? Serías un artista mediocre, la cortó Corinna. Careces de talento. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Leonard con amargura. Nunca me diste la oportunidad de averiguarlo, igual que no le diste una oportunidad a mi matrimonio. Paris observó la escena con una creciente sensación de irrealidad. Leonard, siempre tan reservado, tan complaciente con su madre, se enfrentaba a ella por primera vez, y todo por unas palabras que ella le había susurrado al oído. Paris. Se volvió hacia ella de repente. ¿Qué más has encontrado? ¿Qué más sabes? Ella dudó.
¿Debía contarlo delante de todos? Pero al mirarle a los ojos, llenos de dolor y desconcierto, se dio cuenta de que la verdad era la única salida de aquel laberinto de mentiras y manipulaciones. No solo encontré la carta, comenzó. Encontré un correo electrónico entre tu madre y Kayla. Leonard se quedó helado. ¿Qué? Cuando te dejaste la tableta en casa hace 3 semanas. No estaba bloqueada y vi una notificación de un nuevo correo electrónico. De Corinne, con el asunto Nuestro plan. El rostro de Corina se contorsionó de rabia. «¡Mientes!». «No», contestó Paris con calma. «Hice capturas de pantalla». Sacó el teléfono del bolsillo, encontró los archivos y le entregó el aparato a Leonard. Cogió el teléfono con manos temblorosas y empezó a desplazarse por la pantalla, leyendo las letras. Su rostro cambiaba a cada segundo que pasaba. La incredulidad se transformaba en asombro, el asombro en repugnancia. «¿Qué es esto?». Su voz sonaba anormalmente firme. «Explícamelo, mamá». «No voy a explicarte nada», se enderezó Corina. «Es evidente que tu mujer ha falsificado estas cartas para mancharme a tus ojos». «Querida Kayla», empezó a leer Leonard lentamente, «me alegro de que nuestro plan siga adelante. Leonard está cada vez más distante de París. Estás haciendo un gran trabajo, pero recuerda, tienes que ser paciente. Aún siente afecto por ella. Cuando el divorcio sea definitivo y le ceda la clínica, podremos discutir tu futuro. Eres una chica lista. Seguro que te das cuenta de que los intereses de mi hijo son más importantes para mí que cualquier otra cosa». Corina se puso pálida. «Esto es una tontería. Nunca he escrito nada parecido». «Postdata», continuó Leonard, y le tembló la voz. «Sobre el embarazo es demasiado pronto. Antes tiene que divorciarse. Si no, tendrá una baza en el caso de la división de bienes. Pero después del divorcio, podemos anunciar su próximo matrimonio e hijo». Se hizo un silencio sepulcral. Laura y Parker miraron a Corinne con indisimulada repugnancia. Paris sintió una extraña simpatía por Leonard. Parecía tan perdido, tan abatido. «¿Mamá?», dijo en voz baja. «¿Es verdad?». «Por supuesto que no», exclamó Corina. «Es una horrible ficción. Nunca tuve ningún contacto con esa tal Kayla. Nunca planeé algo así». Pero su voz sonaba poco convincente y las manos que aferraban su bolso temblaban visiblemente. «¿Y las otras cartas?», preguntó Leonard sin dejar de desplazarse por la pantalla. «¿Dónde le dices cómo vestirse para llamar mi atención? ¿Dónde le dices cómo debe llevar gradualmente la conversación al tema de los niños? ¿Dónde mencionas la clínica privada que abriremos juntos después de mi divorcio? ¿Eso también es un invento?». Corina abrió la boca, pero no encontró qué decir. Era como si hubiera envejecido 10 años en los últimos minutos. Su piel se había vuelto cetrina, sus ojos apagados. «No lo entiendes», dijo por fin. «Lo hice por ti». «¿Por mí?». Leonard soltó una carcajada amarga y rota. «Arruinaste mi matrimonio. Planeaste mi vida como una partida de ajedrez. ¿Y dices que lo hiciste por mí?». «Esa mujer», Corina señaló a Paris, «nunca fue lo bastante buena para ti. Es egoísta, ambiciosa, no le interesa la familia. Te mereces algo mejor». «¿Y Kayla es mejor, entonces?», preguntó Leonard. «¿Solo porque está dispuesta a cumplir tus órdenes?». «Kayla es una chica inteligente y obediente, de buena familia», respondió Corina. «Entiende el valor de las tradiciones familiares, respeta a sus mayores y quiere tener hijos. Y es médico, como tú. Tenéis mucho más en común». «Excepto que nunca la he querido», dijo Leonard en voz baja. Corina le quitó importancia. «El amor llega con la edad. Todo depende de la pareja adecuada». «Como mi padre, ¿eh?», preguntó Leonard de repente, y algo en su voz hizo que Corina se estremeciera. ¿Era él también un compañero adecuado? «No te atrevas a meter a tu padre en esto». La voz de Corinne sonó cautelosa. «Él no tiene nada que ver con esto». «Lo tienes si me hiciste lo que le hiciste a él», replicó Leonard.
si lo manipulaste como me manipulaste a mí. No sabes de lo que hablas. Corina cogió de pronto su bolso y se puso en pie. No tengo por qué escuchar estos insultos, y menos delante de extraños. ¿Extraños? Leonard negó con la cabeza. Son los padres de mi mujer, mamá. Mi mujer de la que casi me divorcio por culpa de tus intrigas. Te divorciarás de ella de todos modos, dijo Corina con frialdad. Quizá no hoy, quizá no por Kayla, pero tarde o temprano te darás cuenta de que tenía razón, que ella no es para ti. ¿Y quién es para mí, mamá? Preguntó Leonard en voz baja. ¿Quién tiene derecho a decidir eso sino yo misma? Corina lo miró con una larga mirada que era una mezcla de amor, decepción y frío cálculo. Te vas a arrepentir de esta conversación, dijo al fin, y de tu elección. Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Nadie intentó detenerla. Cuando la puerta se cerró tras Corina, la habitación quedó en silencio. Leonard estaba sentado mirando al vacío frente a él. Paris no sabía qué decir, qué hacer. Su matrimonio estaba a punto de romperse, y ni siquiera la exposición de Corinne podía cambiar ese hecho. Paris, Leonard, por fin Laura rompió el silencio. Creo que Parker y yo también deberíamos irnos. Tenéis que hablar, a solas. Parker asintió, aunque era obvio que no quería dejar a su hija. Si necesitas algo, dijo, llámame cuando quieras. Paris sonrió agradecida. Gracias, papá. Cuando sus padres se marcharon, Paris y Leonard se quedaron solos en una habitación llena de fragmentos de su vida matrimonial, tanto literales, los cristales rotos, como figurados. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente Leonard. Lo de las cartas, sobre el plan. Paris se encogió de hombros. No estaba segura de que me creyeras. Corina es tu madre, y yo, ¿quién soy? La esposa con la que cada vez hablas menos, una mujer cuyos intereses comprendes cada vez menos. Me lo creería, dijo en voz baja. ¿Te lo creerías? Paris le miró a los ojos. ¿Cómo reaccionarías si viniera y te dijera, tu madre planea arruinar nuestro matrimonio, ya te ha encontrado una nueva esposa y va a manipularte con la herencia? ¿No pensarías que estaba loca? Leonard guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Exacto, asintió Paris. Además, no encajé todas las piezas del rompecabezas a la vez. Primero estaba la carta del abogado, luego la correspondencia que había visto accidentalmente, después los nuevos detalles. Quería estar seguro antes de hacer acusaciones tan graves. ¿Y desde cuándo estás segura?, preguntó Leonard. Unos 15 días, admitió Paris. Desde que vi la segunda carta en la que Corinne había hablado del plan de embarazo con Kayla. Leonard se cubrió la cara con las manos. Dios, qué idiota soy. Un completo idiota sin paliativos. No eres idiota, dijo Paris en voz baja. Simplemente confiaste demasiado en tu madre y no puedo culparte por ello. Pero deberías haberte dado cuenta, insistió Leonard. Deberías haberte dado cuenta de lo que pasaba. A veces no vemos lo que tenemos delante, sacudió la cabeza, sobre todo cuando se trata de alguien cercano. Volvieron a callarse. En el silencio se oía el tic-tac del reloj, un recordatorio implacable de que el tiempo se agotaba, de que había que tomar decisiones, de que la vida seguía, pasara lo que pasara. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó por fin Leonard. Paris le miró de verdad por primera vez en meses. No era un neurocirujano de éxito, ni el hijo de una madre dominante, sino un hombre confundido, perdido, en busca de apoyo. No lo sé, dijo con sinceridad. Realmente no lo sé. La mesa de la cocina estaba cubierta de cartas impresas. Paris las había colocado en orden cronológico, creando una vívida imagen de una conspiración que había durado meses. Leonard hojeaba las páginas y su rostro se ensombrecía con cada palabra que leía. Mira, señaló Paris la fecha de la primera carta. Fue una semana después de que te hablara de la propuesta del libro.
¿Recuerdas cómo reaccionaste entonces de forma tan extraña? Al principio estabas entusiasmado y de repente empezaste a decir que llevaría demasiado tiempo, que la editorial quebraría, que nadie leía libros de papel. Lo recuerdo. Leonard se frotó las sienes. Mamá me llamó aquel día. Dijo que estaba preocupada por nuestro matrimonio, que estabas demasiado centrado en tu carrera. Paris asintió. Y aquí, señaló otra carta, Corina aconseja a Kayla que, accidentalmente, se reúna contigo en ese café al que sueles ir después de las operaciones. Asegúrate de estar impecable pero no vulgar, leyó Paris. Leonard aprecia la elegancia y la moderación. Yo no aprecio la elegancia, murmuró Leonard. Quiero decir, no especialmente. Siempre me ha gustado tu estilo, desenfadado, casual. Lo sé, sonrió Paris débilmente. Por eso me he fijado en la carta. Tu madre cree que te conoce mejor que tú mismo. Leonard cogió la siguiente hoja. Querida Kayla, leyó, estás haciendo un gran trabajo. Leonard te mencionó 2 veces en la cena, pero tómate tu tiempo. Todavía está unido a esa periodista. Sigue adelante con el plan. Muestra interés por su trabajo, pregúntale su opinión, crea un contraste con Paris, que sabemos que está demasiado ocupada con sus artículos para escuchar hablar de sus pacientes. Leonard levantó la vista. Eso no era cierto. Siempre has escuchado hablar de mis pacientes. Últimamente has dejado de hablar, dijo Paris en voz baja. Creía que ya no te interesaba compartir. Leonard frunció el ceño recordando. Mamá solía decir que te aburrías cuando hablaba de mi trabajo, que podía verlo en tus ojos, pero que eras demasiado educado para admitirlo. No, Paris negó con la cabeza. Siempre me ha interesado. Incluso cuando no entendía los términos médicos, me encantaba oír hablar de cómo salvabas vidas. Leonard pasó a la siguiente carta, pero se detuvo de repente. Espera, levantó la vista. ¿De dónde has sacado todas estas impresiones? Dijiste que solo habías visto un par de cartas en mi tableta. Paris vaciló. Yo pirateé tu correo electrónico. ¿Qué? Leonard la miró incrédulo. ¿Cómo? Elegí la contraseña, admitió Paris. Lo siento, sé que no es ético. Sé que no es ético, pero tenía que averiguar qué estaba pasando. Estabas cambiando delante de mí, alejándote de mí, y no entendía por qué. ¿Cómo averiguaste la contraseña? Leonard sonaba más curioso que crítico. Aneurisma vertebroespinal, 2023, dijo Paris. Tu primera cirugía en solitario de este tipo. Siempre utilizas tus logros profesionales como contraseñas. Leonard negó con la cabeza, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No sé si enfadarme contigo o admirarte. Puedes hacer las dos cosas, se encogió de hombros Paris. Soy consciente de que he violado tu intimidad, pero estaba desesperado. Leonard volvió a las cartas repasándolas una a una. Su rostro estaba cada vez más tenso. Esto es literalmente toda mi vida desde hace 6 meses, murmuró. Cada paso, cada decisión. Es como si fuera una marioneta. Paris lo observó en silencio, sin saber cómo ayudar ni qué decir. Finalmente, Leonard dejó las cartas a un lado y la miró. ¿Y ahora qué? Le preguntó. No lo sé, respondió Paris con sinceridad. Es tu madre, es tu vida, es tu decisión. ¿Y nosotros? Preguntó Leonard en voz baja. ¿Nuestro matrimonio? Paris sintió que se le apretaba el corazón. La pregunta que había temido hacerse todos estos meses. No lo sé, repitió. ¿Es posible recomponer lo que está roto? Me gustaría intentarlo, dijo Leonard de repente. Si estás preparada. Paris lo miró con sorpresa. Pero, ¿Kayla? ¿El bebé? Leonard bajó los ojos. No estoy seguro de lo del bebé. Kayla sí dijo que estaba embarazada, me enseñó el test, pero después de todo lo que descubrí sobre su connivencia con su mum, no sé si puedo confiar en ella. ¿La quieres? Preguntó Paris sin rodeos. No, sacudió Leonard con la cabeza.
Estaba encaprichado, halagado por su atención, sobre todo a pesar de nuestros problemas. Pero no era amor. Paris asintió, sin saber si creerle. Demasiadas cosas se habían roto, demasiadas cosas no se habían dicho entre ellos. Necesito tiempo, dijo finalmente. Los dos necesitamos tiempo. Por supuesto, asintió Leonard. Puedo quedarme en el hotel mientras... Sonó el timbre. El timbre sonó, interrumpiéndolo a mitad de camino. Paris y Leonard se miraron. ¿Esperas a alguien?, preguntó él. No, Paris negó con la cabeza. Quizá haya vuelto tu madre. Leonard se levantó. Yo voy. En un minuto estaba de vuelta en la cocina, seguido por Corina. Tenía la cara pálida pero decidida. No podía irme así, dijo, sin dar explicaciones. No hay nada que explicar, mamá, dijo Leonard cansado. Las cartas hablan por sí solas. No, sacudió Corina con la cabeza. Tú no lo entiendes. Realmente hice todo esto por ti. No empecemos otra vez. Leonard se frotó los ojos. Estoy cansado. Escúchame. Corina se sentó a la mesa frente a Paris. Luego podrás decidir si quieres volver a hablar conmigo. Leonard miró a Paris y ella asintió débilmente. Tal vez ambos necesitaban oír lo que Corina tenía que decir. De acuerdo. Leonard se sentó junto a Paris. Habla. Corina respiró hondo. Cuando eras pequeña, tu padre y yo, las cosas no iban bien. Él era un cirujano con talento, pero no ambicioso. Se conformaba con una pequeña consulta, un pequeño círculo de pacientes. Yo quería más, para él, para nosotros, para ti. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Cuando murió, juré que tú lo harías mejor, que no languidecerías en la oscuridad como él. E hice todo lo que pude para guiarte, para ayudarte a tomar las decisiones correctas. Manipulándome, aclaró Leonard. Guiándote, insistió Corinne. Siempre has sido blando, maleable, demasiado amable para este mundo. Alguien tenía que proteger tus intereses. ¿Y quién protegía mis decisiones?, preguntó Leonard. ¿Mi derecho a decidir lo que quiero? No siempre sabes lo que quieres, replicó Corina. Nadie lo sabe. Tomamos decisiones basándonos en información limitada, en deseos inmediatos. Solo te ayudaba a ver más allá, a pensar en el futuro. El futuro que planeaste para mí, sacudió Leonard la cabeza. Sin mi participación. Con tu participación, replicó Corina. Solo ligeramente ajustado. ¿Y Kayla?, intervino Paris. Eso también era un equilibrio. Empujar a tu hijo a engañar, convencerlo de que dejara a su esposa por la mujer que tú elegiste. Corina se volvió hacia ella y algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Te subestimé, Paris. Eres más lista de lo que pensaba. No más lista. Paris negó con la cabeza. Es que quiero a tu hijo. Lo quiero. No como un proyecto, no como una prolongación de mí misma. Como un ser humano, con todos sus puntos fuertes y débiles. Corina suspiró. El amor es algo hermoso, a los 20 años. A los 30 la gente tiene que pensar en el futuro, en el legado, en el estatus. ¿En la felicidad?, sugirió Leonard. En despertarse por la mañana y no sentirse vacío, en hacer algo que realmente te gusta. La felicidad viene con el éxito, le cortó Corina, con los logros, con el reconocimiento. No, mamá, sacudió Leonard la cabeza. Estás confundiendo causa y efecto. La felicidad no viene con el éxito. El éxito viene con hacer lo que te hace feliz. Corina apretó los labios. Eso es ingenuo. Tal vez, asintió Leonard. Pero es mi vida, y tengo derecho a ser ingenua si quiero. De repente parecía diferente, más seguro de sí mismo, más sólido, como si se hubiera quitado de encima el peso invisible que llevaba años soportando. ¿Y tú qué quieres, hijo?, preguntó Corinne, con una nota de cansada fatalidad en la voz. Leonard guardó silencio un momento, meditando su respuesta. Quiero libertad, dijo al fin.
Libertad para tomar mis propias decisiones, para cometer mis propios errores. Y quiero que tú respetes esa libertad. Aunque tus decisiones te perjudiquen, preguntó Corina, aunque arruinen tu futuro. Incluso entonces, asintió Leonard, porque serán mis decisiones, no las tuyas. Corina desvió la mirada hacia Paris. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? Paris no se esperaba aquella pregunta. Sintió que Leonard se tensaba a su lado, esperando una respuesta. Quiero que Leonard sea feliz, dijo lentamente. Realmente feliz, no según los criterios de los demás, sino según los suyos. Y si para ello necesita que yo le dé libertad, estoy dispuesta a dársela. Leonard la miró sorprendido. ¿Me dejarías ir? Preguntó. ¿Incluso después de todo lo que has hecho para descubrir este complot? No lo hice para retenerte, replicó Paris. Lo hice para que pudieras tomar una decisión con conocimiento de causa, una basada en la verdad, no en la manipulación. Corinne los observó con una expresión ilegible en el rostro. «¿Le quieres de verdad?», dijo por fin, y no era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», respondió Paris con sencillez. «Siempre le he querido». Corina se levantó de la mesa. «Bueno, veo que mi intervención ya no es necesaria». «Mamá», se levantó también Leonard. «No digo que no quiera verte. Solo quiero que nuestra relación cambie. Quiero que seas mi madre, no mi titiritera». «No sé si sé ser solo una madre», admitió Corinne, y había una vulnerabilidad desconocida en su voz. «Siempre he sido más». «Puedes aprender», dijo Leonard en voz baja. «Si quieres». Corina negó con la cabeza. «No estoy segura de que los perros viejos sean capaces de aprender trucos nuevos». «No eres un perro, mamá», sonrió Leonard débilmente. «Y tampoco tan vieja». Corina se enderezó, transformándose de nuevo en la mujer mandona que todos estaban acostumbrados a ver. «Bueno, pensaré en lo que has dicho. Ahora debo irme. Tengo otra reunión en la galería». Se dio la vuelta para marcharse, pero de repente se detuvo y miró a Paris. «Eres una digna oponente, Paris Kraft. Tal vez te haya subestimado». Con estas palabras salió de la cocina. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. «Eso es lo más parecido a una disculpa que puedes obtener de Corina Kraft», dijo Leonard, sentándose de nuevo. «No esperaba una disculpa», se encogió de hombros Paris. «Hizo lo que creyó correcto. Es solo que sus ideas de lo que es correcto son peculiares». Callaron, y el silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas, de decisiones no aceptadas. «¿De verdad me dejarías ir?», preguntó finalmente Leonard. «Lo haría», asintió Paris. «Si eso te hiciera feliz». «¿Y si no quiero ir?», preguntó en voz baja. «¿Y si quiero quedarme e intentar arreglar las cosas?». Paris lo miró largamente. «Entonces tenemos mucho trabajo por hacer». «Estoy dispuesto», dijo Leonard con firmeza. «Quiero intentarlo, sin la influencia de mamá, sin sus expectativas, solos tú y yo». «¿Y Kayla?», preguntó Paris. «¿El bebé?». Leonard suspiró. «Hablaré con ella. Averiguaré la verdad sobre el embarazo. Si de verdad está esperando un bebé, la apoyaré, económica y emocionalmente. Pero no la quiero, Paris, y no quiero estar con ella». «¿Estás seguro?». Paris le miró detenidamente a los ojos. «Porque si lo intentamos de nuevo, no quiero dudas, no quiero ser el refuerzo». «Nunca fuiste un refuerzo», Leonard negó con la cabeza. «Fuiste mi elección, la única elección que hice por mi cuenta, en contra de los planes de mi madre». Extendió la mano por encima de la mesa y Paris, vacilante, puso la palma de la mano sobre la suya. «No puedo prometerte que las cosas vayan a mejorar de inmediato», advirtió. «Se ha destruido demasiado». «Lo sé», asintió Leonard. «Pero estoy dispuesta a trabajar en ello, todos los días, todo el tiempo que haga falta». Paris le apretó la mano. «Y necesito saber que es tu decisión, no por culpa ni por obligación, es tu verdadera elección». «Es mi decisión»,
dijo Leonard con firmeza. Tal vez la primera decisión verdaderamente libre que había tomado en mucho tiempo. Se quedaron en silencio, cogidos de la mano sobre una mesa llena de cartas que casi habían arruinado sus vidas. «Sabes», dijo Paris de repente, «en cierto modo deberíamos dar las gracias a tu madre». «¿Por qué?», se preguntó Leonard. «Por obligarnos a afrontar la verdad», sonrió débilmente. «Los dos sabíamos que nuestro matrimonio se estaba desmoronando, pero no queríamos admitirlo. No queríamos ver las razones. Y ahora no tenemos más remedio que decidir si queremos salvar lo que tenemos o dejarnos ir». «¿Qué estamos decidiendo?», preguntó Leonard. Paris miró sus manos entrelazadas y luego levantó los ojos hacia su marido. «No creo que estemos preparados para rendirnos todavía. Al menos, yo no estoy preparada». «Yo tampoco», Leonard le apretó la mano. «No estamos preparados en absoluto». Paris asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Sabía que quedaba un largo camino por delante, que habría mucho que aprender el uno del otro, mucho que perdonar, mucho que soltar, que la confianza, rota con tanta facilidad, tardaría meses, quizá años, en reconstruirse. Pero ahora, en ese momento, sentada en la cocina entre los fragmentos de cristales rotos y los planes en ruinas, sosteniendo la palma de la mano de su marido, sentía esperanza, delgada, frágil, pero real. «¿Qué vamos a hacer con esto?». Leonard señaló con la cabeza las cartas extendidas sobre la mesa. «Conservarlas», decidió Paris. «Por si acaso, pero ojalá no volvamos a necesitarlas». Leonard asintió. Luego levantó suavemente las manos unidas y besó los dedos de Paris, un gesto que hacía mucho tiempo que no hacía. «Gracias», dijo en voz baja, «por no rendirte, por luchar por nosotros cuando yo no podía». «Siempre», respondió Paris con sencillez. Sabía que esa palabra no era una promesa de amor eterno, ni una garantía de un final feliz. Era una promesa de intentarlo, una promesa de ser sinceros el uno con el otro, una promesa de no dejar que nadie se interpusiera entre ellos, ni su autoritaria madre, ni sus ambiciones profesionales, ni sus propios miedos y dudas. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Un nuevo día. No necesariamente fácil ni feliz, pero sí propio, sin guiones ni expectativas ajenas. Y tal vez eso fuera suficiente para empezar.